Clase del día de hoy es fluidoterapia, diuréticos y bueno, las generalidades de farmacología del sistema cardiovascular. Vamos a tratar de hablar un poquitito de cómo regular el volumen de líquido circulante y el sistema cardiovascular en cuanto a la función del corazón y de los vasos sanguíneos concretamente. Bueno, vamos a comenzar diciendo básicamente que lo que vamos a intentar regular justamente con fluidoterapia y diuréticos es básicamente la cantidad de agua que hay presente en el organismo. Tengamos en cuenta que el agua es un elemento de vital importancia en todos los seres vivos. En los mamíferos el agua representa alrededor del 60% del peso corporal, un porcentaje que se eleva hasta el 80% en animales recién nacidos. De ese 60% tenemos más o menos distribuido un 40% dentro de las células, un 15% en el tejido intersticial y entre un 5 y un 7%, de acuerdo a los distintos autores, se encuentra dentro de los vasos sanguíneos, es decir, que es parte del líquido circulante que constituye la volemia del sistema cardiovascular. Ese líquido dentro de los vasos sanguíneos se mantiene en el interior gracias a un delicado equilibrio que existe entre la presión oncótica, que es generada por las proteínas plasmáticas, principalmente por la albúmina, y la presión hidrostática, que es generada por el dinamismo existente entre la acción del corazón concretamente y de los vasos sanguíneos que constituyen la presión hidrostática. El agua se incorpora al organismo normalmente en condiciones normales, cotidianamente, constantemente, todo el tiempo, gracias al consumo de agua de bebida, gracias al consumo del agua presente en los alimentos que ingieren los animales y en menor medida al metabolismo que se produce en el interior del organismo de hidratos de carbono, proteínas y lípidos que, como ustedes saben, genera entre las moléculas que produce agua, justamente. La forma en la que se pierden agua del organismo, las pérdidas patológicas de agua del organismo pueden ocurrir justamente, entre otras cosas, por falta de consumo, es decir, por falta de consumo de alimentos, falta de consumo del agua, que se producen normalmente en los animales cuando hay procesos patológicos que incluyen, por ejemplo, procesos febriles, dolor, inflamaciones, que llevan a que el animal curse con anorexia y decida o no tenga ganas de comer o de tomar agua, o a veces incluso porque tiene privación o imposibilidad de tomar agua por el motivo que fuera. Además de la falta de consumo de agua, también puede haber pérdida en algunos casos de agua por vía digestiva, es decir, que los animales pueden perder agua a través de los vómitos o la diarrea, por ejemplo. Algo que es muy frecuente de ver en pequeños animales particularmente y en rumiantes, en los terneros también neonatos, son bastante frecuentes las diarreas neonatales que traen problemas importantes a nivel sanitario y productivo en rumiantes. Y la última, la eliminación excesiva por piel y pulmones, es decir, lo que denominamos por ahí transpiración en épocas estivales con elevadas temperaturas, sobre todo en estos animales que por ahí no tienen la posibilidad de reponer la pérdida producida por la evaporación porque no tienen acceso al agua de consumo con mucha facilidad. Eso también puede traer en algunos casos situaciones de deshidratación. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar la cantidad de pérdida de agua que ha ocurrido en un animal determinado? Bueno, cuando tengamos que hacer un examen clínico de un animal que está deshidratado, vamos a evaluar básicamente las mucosas, el pliegue cutáneo, es decir, la elasticidad de la piel, el globo ocular en cuanto a su posición, fundamentalmente la temperatura de los miembros y el sistema cardiovascular. En un animal deshidratado, las mucosas se van a encontrar secas, pálidas, con tiempo de llenado capilar prolongado, incrementado. El pliegue cutáneo va a haber perdido la elasticidad, por lo tanto la prueba de pliegue cutáneo va a dar un valor incrementado en cuanto al tiempo que demora en volver el pliegue cutáneo a su lugar. El globo ocular en los animales deshidratados suele estar hundido, esto fundamentalmente porque se deshidrata el cojinete adiposo que se encuentra detrás del globo ocular, por lo que el globo ocular normalmente en los animales deshidratados se encuentra retraído.
La temperatura de los miembros, por supuesto, va a estar disminuida, fundamentalmente vinculado a una importante vasoconstricción periférica que ocurre en los animales deshidratados. Y en cuanto al sistema cardiovascular, es frecuente que el sistema cardiovascular o el corazón concretamente incremente su frecuencia, o sea, la frecuencia cardíaca, en forma compensatoria por la hipotensión que se genera por la falta de volumen circulante. El pulso, por supuesto, va a estar débil, además de aumentado en su frecuencia. Todos estos signos, es decir, los signos clínicos de deshidratación, son observables clínicamente, valga la redundancia, cuando el porcentaje de deshidratación en el animal supera el 5%. Es decir, que cuando tenemos una deshidratación por debajo del 5% del peso corporal, se dice que son deshidrataciones subclínicas. Incluso cuando llegan a este porcentaje del 5%, en general pasan desapercibidas. Si nosotros tuviéramos que, de alguna manera, cuantificar la cantidad o el porcentaje de deshidratación que ha sufrido un animal determinado, vamos a tratar de ir haciendo como una especie de escala del porcentaje de deshidratación, teniendo en cuenta los distintos signos clínicos que vamos a ir viendo que se manifiestan en el animal. Y de acuerdo a eso también vamos a considerar qué respuesta va a haber a la rehidratación del animal por las distintas vías de rehidratación que tenemos disponibles. Cuando tenemos un porcentaje de deshidratación menor al 5%, como decíamos recién, es una deshidratación subclínica que en general pasa desapercibida. Eventualmente se puede ver un poco de aumento de temperatura en las mucosas y una ligera oliguria que es muy difícil de establecer como tal, por lo tanto no la vamos a poder distinguir en condiciones normales. Obviamente la rehidratación, en ese caso, en una deshidratación subclínica va a ser buena por cualquier vía de administración, oral, subcutánea, intravenosa. En cualquier caso vamos a tener una muy buena rehidratación. Cuando la deshidratación es superior al 5%, y vamos a decir que tenemos una deshidratación de entre el 6 y el 8%, a la que vamos a clasificar como moderada, ya tenemos algunas manifestaciones clínicas que nos indican que está generando esta deshidratación algunas consecuencias clínicas para el animal. En este caso vamos a tener los ojos hundidos levemente. Va a haber una pérdida leve también de la elasticidad de la piel con un pliegue cutáneo que demora en volver a la normalidad o a su sitio entre 3 y 5 segundos. La boca de estos animales va a estar seca, las mucosas en general van a estar secas, pero son animales que conservan el apetito, tienen un buen funcionamiento del sistema nervioso central, no hay alteraciones en ese sentido. Y puede haber una oliguria que va a ser más marcada en este caso, que es la que mencionábamos recién para la deshidratación subclínica. En este caso, la oliguria para un propietario, por ejemplo, de un animal que es buen observador, no va a pasar desapercibida. La rehidratación en este caso, cuando llega hasta el 8%, esta deshidratación va a ser buena también, buena, no muy buena, por todas estas vías, oral, subcutánea e intravenosa. Es decir que tenemos dentro de las posibilidades para rehidratar a ese animal incluso a la vía oral. Cuando la deshidratación supera el 8% del peso corporal del animal, y vamos a decir que tenemos una deshidratación entre el 8 y el 10%, a la que vamos a considerar como una deshidratación severa, tenemos todas estas manifestaciones que habíamos mencionado recientemente, es decir, ojos hundidos, en este caso muy hundidos, el pliegue cutáneo demora hasta 10 segundos en volver a su lugar, las mucosas van a estar más secas, pero fíjense que en este caso ya empezamos a tener una depresión del sistema nervioso central bastante marcada, que incluso se acompaña de una ausencia del reflejo de succión, algo muy importante en el caso de los terneros deshidratados, por ejemplo. Por lo tanto, la rehidratación por vía oral ya pasa a ser bastante más complicada. Son animales que esa depresión del sistema nervioso lleva a que no se incorporen, estén en decúbito. Y empezamos a tener algunas manifestaciones ya que pueden traer complicaciones en los riñones. Concretamente, estos animales entran en un estado de anuria, el riñón deja de filtrar, hay ausencia de filtración glomerular, por lo tanto también puede haber isquemia en los riñones. Este estado es un estado que hay que resolver rápidamente porque esa falla renal aguda que se presenta por ausencia de filtrado glomerular
puede traer consecuencias importantes e irreversibles en algunos casos para la integridad del riñón. Cuando la deshidratación es superior al 10%, muy severa, hasta el 12%, vamos a tener animales con pulso muy débil, el pliegue ya no vuelve más a su lugar, ahí dice más de 20 segundos, ya es un pliegue cutáneo que no vuelve más a su lugar. Es un animal que está muy deprimido, de hecho entra en un estado de coma, y empezamos a tener manifestaciones de hipoxia o anoxia con membranas mucosas cianóticas. El decúbito es persistente, es decir, que hay una importante depresión del sistema nervioso central y continuamos con, por supuesto, el riñón en una falla renal aguda, ese riñón anúrico, que se empieza a generar una acumulación importante de productos de desecho del riñón, que normalmente deberían estar siendo eliminados, que contribuye también a un estado de intoxicación del sistema nervioso central que pone en riesgo la vida del animal. Tal es así que cuando ese porcentaje de deshidratación supera el 12%, el animal está en un estado de coma, shock y, por supuesto, eso lleva indefectiblemente en la mayoría de los casos a la muerte del animal. Fíjense que en este caso, cuando la deshidratación está entre el 10 y el 12%, ya no tenemos respuesta a la rehidratación por vía oral o subcutánea, y la única alternativa que nos queda en este caso es exclusivamente la rehidratación por vía intravenosa. Esto quiere decir que si yo administrara fluidos por vía subcutánea, no se van a absorber y no van a pasar a la circulación, básicamente por la importante vasoconstricción periférica que se está produciendo en ese organismo. Bien, la fluidoterapia básicamente en los casos en los que el animal esté deshidratado. De hecho, una de las situaciones en las que vamos a hacer fluidoterapia, una de las más importantes, es justamente en estados de deshidratación. Pero también vamos a hacer fluidoterapia, por ejemplo, cuando tengamos que anestesiar animales. Esto ya lo hemos hablado y se los han dicho también en otras clases, que en todos los casos en los que estemos estableciendo un protocolo anestésico y estemos generando una anestesia en un animal, lo ideal siempre es tener a ese animal con una vía venosa permeable, el animal con fluidoterapia, para poder responder frente, por ejemplo, a una urgencia anestesiológica, además de administrar los propios anestésicos y tranquilizantes, analgésicos, antiinflamatorios, etcétera, etcétera. Y por último, también va a ser importante la fluidoterapia en algunos medicamentos que tienen que ser administrados sí o sí por vía endovenosa. Hay diversos ejemplos, pero básicamente se trata de medicamentos que son particularmente irritantes o pueden generar necrosis o daño cuando son administrados por vía subcutánea o intramuscular. Y en esos casos, lo ideal es administrarlos por vía endovenosa con un animal que esté conectado a un equipo de fluidoterapia para poder hacerlo con toda la seguridad que se requiere. Bien, ¿cómo vamos a calcular el volumen que vamos a reponer en un animal que está sufriendo algún grado de deshidratación? Bueno, para poder calcular el volumen, la cantidad de líquido que tenemos que administrarle a un animal que se encuentra deshidratado, vamos a tener en cuenta básicamente tres componentes distintos que son el déficit previo o la estimación del volumen que tenemos que rehidratarle a ese animal, que tenemos que reponer a ese animal, que lo vamos a hacer básicamente teniendo en cuenta el porcentaje de deshidratación que establecíamos con la tablita que veíamos recién. Ese es el déficit previo, la cantidad que el animal perdió de líquido en relación a su propio peso corporal. Las necesidades de mantenimiento o el volumen necesario para mantener las funciones normales del animal, esto es algo, estas necesidades de mantenimiento hablan de necesidades fisiológicas, por pérdidas fisiológicas que ocurren constantemente en el organismo, por evaporación, por la producción de orina, la producción de materia fecal, etcétera, etcétera. Tenemos que reponer también un volumen normal de líquido en ese animal. Y finalmente, la estimación de volúmenes o pérdidas patológicas en curso que van ocurriendo en el animal a medida que lo estoy rehidratando. Esto quiere decir por ahí que yo voy a estar rehidratando un animal que viene con una pérdida, por ejemplo, por una diarrea,
y justamente mientras lo estoy rehidratando, ese animal que está con diarrea posiblemente siga perdiendo líquido porque la diarrea va a continuar su curso y por lo tanto tengo que reponer, además de la cantidad de líquido que ese animal ya perdió, que sería este déficit previo, voy a tener que reponer también lo que está perdiendo, es decir, las pérdidas patológicas que siguen ocurriendo o en curso. Esos son los 3 volúmenes que yo tengo que considerar a la hora de hacer un cálculo del volumen que tengo que administrar a un animal para hacer una adecuada fluidoterapia. El primero de ellos, el déficit previo, la estimación del volumen para rehidratar a un animal, se calcula básicamente teniendo en cuenta el peso corporal del animal y el porcentaje de deshidratación que mencionábamos o calculábamos recién de acuerdo a los signos clínicos del animal. Y esto es muy sencillo, es el peso corporal por el porcentaje de deshidratación por 10 y eso me da el volumen en mililitros que yo sé que tengo que readministrarle a ese animal por las pérdidas que ya ocurrieron, es decir, por el déficit previo que trae ese animal como deshidratación al momento de la consulta. La necesidad de mantenimiento o estimación del volumen para mantenimiento se estiman, esta es una forma, hay muchas formas de calcularlo, van a encontrar de acuerdo a las distintas bibliografías que vayan a consultar, distintas formas de calcular el volumen de mantenimiento. Una de ellas bastante sencillita, es calcular volúmenes de entre 40 y 60 mililitros por kilo por día para mantenimiento de ese animal, como pérdidas que van a ir ocurriendo por producción de orina, por evaporación fisiológica, como decíamos recién. Y finalmente, la estimación del volumen para reponer pérdidas patológicas que se van produciendo mientras yo voy rehidratando ese animal, se calculan en alrededor del 4% del peso corporal del animal multiplicándolo por 10. Eso es un valor estimado también, o se puede calcular directamente el 4% del peso corporal. Ahora enseguida vamos a ver un ejemplo. Bueno, si yo tuviera que reponer un volumen de líquido determinado en un animal que pesa 20 kilos y tiene un 8% de deshidratación estimada, de acuerdo a los signos clínicos en relación a la tablita esta que veíamos hace un rato, yo sé que ese animal tiene un 8% de deshidratación y pesa 20 kilos, por lo tanto, de acuerdo a lo que decíamos recién, voy a multiplicar los 20 kilos del animal por el 8% de deshidratación que tiene por 10 y eso me va a dar 1.600 mililitros que ese animal ha perdido o tiene como déficit previo patológico y que yo tengo que reponer. Las pérdidas metabólicas o este volumen de mantenimiento fisiológico lo vamos a calcular en relación a un 50 mililitros por kilo de peso vivo en un animal que pesa 20 kilos. Eso equivale básicamente a 1.000 mililitros o 1 litro. Y finalmente estas pérdidas patológicas o pérdidas en curso, decíamos que lo calculamos en alrededor de un 4% de peso corporal del animal. Eso nos da 800 mililitros o 0,8 litros. 20 por 0,04 o 4 dividido 100. Teniendo en cuenta esto, lo que hacemos básicamente es sumar esos 3 volúmenes, los 1.600 mililitros del volumen patológico que ya perdió, los 1.000 mililitros de las pérdidas metabólicas o fisiológicas, y finalmente los 800 mililitros por pérdidas en curso o patológicas en curso. Bueno, eso me da finalmente un volumen de 3.400 mililitros que yo debería reponerle a ese animal en 24 horas. Ya vamos a ver de qué manera lo vamos a distribuir y a qué velocidad lo vamos a hacer, pero eso es el volumen que ese animal de 20 kilos debería recibir al menos en estas 24 horas, teniendo en cuenta todo lo que perdió, lo que va a perder en forma fisiológica y posiblemente lo que pierda también en forma patológica si ese animal tiene, por ejemplo, vómitos o diarrea. ¿Cuáles son las alternativas que tengo para hacer fluidoterapia? ¿Cuáles son los recursos farmacológicos con los que contamos para hacer fluidoterapia? Bueno, básicamente esos recursos se dividen en 2 grandes grupos que son los cristaloides y los coloides. Los cristaloides son básicamente soluciones que tienen sales, que tienen cristaloides, son básicamente aniones y cationes mezclados en distinta proporción, ya vamos a ver cuáles, que sirven para reponer electrolitos, básicamente, en los animales, además de volumen de líquido. Los coloides, por otro lado, son moléculas de mayor peso molecular, de un tamaño más elevado, que en general
tienden a ejercer una acción osmótica dentro de los vasos sanguíneos, es decir, que ejercen presión oncótica, normalmente atrayendo líquido del intersticio al interior de los vasos sanguíneos y generando, por lo tanto, un aumento del volumen circulante en forma más o menos inmediata. Ahí vamos a ver de qué manera y para qué. Entre los recursos que tenemos como cristaloides, es decir, estas soluciones que sirven para reponer volumen y electrolitos, contamos como soluciones como la de cloruro de sodio, que es la que por ahí comúnmente van a escuchar denominada como solución fisiológica, que técnicamente es una solución de cloruro de sodio al 0,9%. Es una solución que no sirve para reponer electrolitos, es una solución que sirve básicamente para reponer volumen de líquido circulante fundamentalmente. Es una solución que es la más frecuentemente utilizada fundamentalmente porque, como les digo, sirve para reponer líquido o volumen rápidamente y además porque tiene un bajo costo. El Ringer, otra solución cristaloide, es una solución que también van a denominar o van a escuchar o leer en los libros también como solución triclorurada. Es una solución que viene con cloro, sodio, potasio y calcio, cloruro de sodio, cloruro de potasio y cloruro de calcio. Es la más similar al plasma en cuanto a la osmolaridad en la que están presentes estos electrolitos, el calcio, el cloro, el potasio y el sodio. Por lo tanto, es una muy buena alternativa para reponer electrolitos en aquellas situaciones en las que se han perdido, como por ejemplo vómitos o diarrea. Es una muy buena alternativa. En los casos en los que, además de perder electrolitos, uno sospeche o tenga la certeza de que el animal tiene o cursa un estado de acidosis metabólica porque ha perdido una gran cantidad de bases, por ejemplo, cuando hay muchos vómitos o incluso cuando hay mucha diarrea y se pierde gran cantidad de bicarbonato, se puede utilizar una solución que es muy similar al Ringer que acabamos de mencionar, es decir, una triclorurada, pero es el Ringer lactato, que además de tener cloro, sodio, potasio y calcio, tiene también lactato. El lactato tiene la característica o la función de que en el hígado ese lactato va a ser metabolizado y se va a transformar en bicarbonato, lo cual genera una elevación del pH sanguíneo en forma más o menos rápida. Insisto, es una muy buena alternativa el Ringer lactato en aquellas situaciones en las que hay una acidosis metabólica, acompañada por supuesto de pérdida de electrolitos y deshidratación, pero es muy importante que tengamos más o menos la seguridad de que el hígado está funcionando correctamente, porque en los casos en los que pudiera haber una insuficiencia hepática por el motivo que sea, ese lactato no va a ser transformado en bicarbonato y vamos a estar empeorando ese cuadro de acidosis. Después hay una solución que es muy poco utilizada, es la solución de Darrow, que es una solución que se caracteriza por tener altas concentraciones de potasio, concretamente. Tiene cloruro de sodio, cloruro de potasio y también tiene lactato, o sea que es útil en aquellos casos en los que hay también acidosis. Pero en este caso tenemos concentraciones más elevadas de cloruro de potasio, lo que la hace una solución adecuada para tratar casos de acidosis que se acompañan de hipocalemia o hipopotasemia. Son sinónimos, hipocalemia e hipopotasemia. Que son situaciones que se ven por ahí también en situaciones o casos en los que hay diarreas profusas con importantes cantidades de potasio y bicarbonato como pérdida en esa diarrea. Y por último, dentro de los cristaloides más frecuentemente utilizados en medicina veterinaria, una solución que sí se utiliza con relativa frecuencia, hay varias alternativas, son las soluciones de dextrosa. Las soluciones de dextrosa vienen con dextrosa como soluto a distintas concentraciones, al 5, al 10, al 25 o al 50%, de acuerdo a cuáles sean las necesidades que tengamos de utilizar o de usar dextrosa en ese animalito. La dextrosa, la única dextrosa isotónica, es decir, que tiene la misma osmolaridad que el plasma y por lo tanto eventualmente podría ser administrada por vía subcutánea, es la dextrosa al 5%. El resto, las que vienen al 10, al 25 o al 50%, son dextrosas hipertónicas que tienen una elevada concentración de dextrosa que generan, por lo tanto, superan ampliamente y rápidamente el umbral de filtración glomerular de la dextrosa y por ahí pueden generar en forma más o menos rápida también una importante diuresis en los animales.
Y por último tenemos, como decíamos recién, los coloides, que son moléculas de más elevado peso molecular que tienden a atraer líquido al interior de los vasos sanguíneos, razón por la que también van a encontrar que se los denomina frecuentemente expansores plasmáticos. Dentro de esos tenemos, por ejemplo, el plasma, es decir, tomar una muestra, una cantidad de sangre determinada de un animal, centrifugarlo con anticoagulantes, obtener ese plasma que tiene proteínas plasmáticas y otros compuestos que pueden resultar sumamente útiles en algunos animales. Esas proteínas plasmáticas obviamente generan una presión oncótica en el interior de los vasos sanguíneos del animal que está recibiendo ese plasma y puede ser útil para algunos casos en los que se ha perdido gran cantidad de proteínas plasmáticas, como por ejemplo en hemorragias, en las que yo voy a reponer el volumen, pero si las proteínas plasmáticas se han perdido, muchas veces ocurre que esos animales a los que yo les hago fluidoterapia después de una hemorragia, si ha perdido mucha cantidad de proteínas plasmáticas, el volumen de líquido que yo le administre tampoco se va a quedar dentro de los vasos sanguíneos, justamente va a ir a parar al intersticio por esa disminución de la presión oncótica que se ha producido. Algunas alternativas sintéticas al uso de plasma son el Dextran 40, el Dextran 70 y algunas gelatinas como la oxipoligelatina, que ha caído medio en desuso en los últimos años, pero por ahí también la van a encontrar en la actualidad. Son todos medicamentos de uso veterinario, estos últimos, de medicina humana, estos últimos. Bien. En cuanto a las vías de administración para realizar fluidoterapia, tenemos distintas posibilidades en cuanto a las vías de administración, fundamentalmente de acuerdo al porcentaje o al grado de deshidratación que tengan los animales. De esta manera, si la deshidratación que sufrieron los animales es una deshidratación leve, posiblemente podamos hacer una rehidratación de ese animal por vía oral, siempre y cuando en el caso de los terneros todavía conserven el reflejo de succión, es decir, que no se haya producido una depresión importante del sistema nervioso central. Y como alternativa a la vía oral, siempre que la deshidratación sea leve, la vía subcutánea. La vía subcutánea implica básicamente que vamos a colocar una agujita en el espacio subcutáneo y vamos a administrar fluidos por esa vía que van a permanecer en el espacio subcutáneo y se van a ir absorbiendo lentamente para incorporarse en el torrente circulatorio. Eso va a ser posible siempre y cuando el grado de deshidratación sea leve y no haya una vasoconstricción periférica muy marcada, y siempre que la solución que yo quiero administrar sea isotónica, es decir, que no puedo administrar una dextrosa al 10%, ni mucho menos, por supuesto, un expansor plasmático que lo que va a generar en ese lugar va a ser un edema en el espacio subcutáneo. Si la deshidratación es moderada o grave, las alternativas más valiosas y probablemente las únicas que sean efectivas van a ser principalmente la endovenosa, la ideal siempre que sea posible, y eventualmente intraperitoneal e intraósea como última alternativa. La endovenosa, insisto, es la ideal siempre que sea posible hacer rehidrataciones de un animal por vía oral, es lo más adecuado. El problema muchas veces es que se dificulta en algunas situaciones acceder a la vena de animales de pequeño tamaño, particularmente de cachorros, de perros o gatos, sobre todo cuando tiene un porcentaje de deshidratación relativamente elevado. Por ahí es difícil encontrar la vena y acceder a la vena con una agujita. Así es que por ahí no queda más alternativa que hacer rehidrataciones por vía intraperitoneal y en animales de corta edad, eventualmente también por vía intraósea. Se rompe el trocánter mayor del fémur, por ejemplo, y se accede al interior de la médula ósea de un hueso largo con una aguja y se rehidrata el animal por esa vía. En ese caso, solo es posible, e insisto, en animales de muy corta edad, que no han terminado el proceso de osificación, los huesos son relativamente accesibles, insisto, en casos en los que no funciona ninguna otra alternativa. Con respecto a la vía intraperitoneal, es muy importante y hay que tener en cuenta que hay que conservar o hay que estar atento a dos situaciones muy importantes. Una es la temperatura de los fluidos que vamos a administrar. La temperatura de los fluidos que vamos a administrar, en todos los casos, idealmente debería ser similar a la temperatura corporal normal.
En este caso, en la vía intraperitoneal es muy importante porque piensen que ese líquido que vamos a administrar va a ingresar a la cavidad abdominal y si estamos administrando un líquido frío va a tomar contacto con el peritoneo y va a reducir la temperatura del animal drásticamente en forma muy rápida. Así que la temperatura idealmente lo más parecida a la temperatura corporal normal del animal. Y la otra, por supuesto, tanto por la vía intravenosa, por la vía subcutánea, cualquier vía inyectable, pero particularmente por la vía intraperitoneal, es muy importante que estemos muy atentos a la asepsia de la forma en la que hacemos la administración de fluidos, porque podemos generar, obviamente, una peritonitis si no estamos atentos a este aspecto. Bueno, las soluciones se administran cuando son endovenosas, incluso por otras vías también. Se administran siempre con sistemas de goteros de este tipo. Esto se denomina sistema de perfusión o perfus, por ahí, que tienen un cuentagotas, ahí lo vamos a ver con más detalle ahora, que pueden ser más grandes o más chicos. Los cuentagotas que usamos habitualmente, los más frecuentemente utilizados, son los cuentagotas de adultos, o macrogoteros, también los van a encontrar de esa manera, que son aquellos en los que 20 gotas equivalen a 1 mililitro. Es decir que cuando yo voy calculando la cantidad de fluido que estoy administrando, en el cuentagotas voy a contar 20 gotas por cada mililitro de fluido que estoy administrando. En el caso de los cuentagotas de pediátricos, es decir, los que son chiquititos, que también van a leer como microgoteros, la diferencia es que en este caso las gotas son más chiquititas y por lo tanto para 1 mililitro necesito 60 gotas. Repito, los macrogoteros, 20 gotas, 1 mililitro, los microgoteros, 60 gotas, 1 mililitro. Bien, bueno, en estos equipos de perfusión básicamente tenemos este cuentagotas que mencionábamos recién. Acá arriba vamos a tener el sachet normalmente que viene con la solución que vamos a administrar. Acá van a ir cayendo las gotas que yo voy a ir contando para ir calculando la velocidad y el volumen que estoy administrando en el animal. Ese cuentagotas va a ir a mayor o menor velocidad de acuerdo a la regulación que yo voy a ejercer, tomando en cuenta la presión que ejerzo sobre la manguerita, regulando o subiendo o bajando este regulador justamente. El perfus, todo este sistema de perfusión, tiene un sistema de acople que finalmente va a ir enganchado o acoplado, valga la redundancia, a una aguja o a una mariposa, como en este caso, que es básicamente una aguja con dos alitas de plástico. Se le llama butterfly también, además de mariposa. También tenemos como alternativa una aguja común y corriente, y si no, algo que se utiliza bastante en medicina veterinaria también, son estos catéteres de teflón, que por ahí también llamamos, mal llamados Avocat, que es un nombre comercial. Los catéteres de teflón son básicamente una aguja que viene revestida con un catéter de teflón. Yo perforo la aguja con la jeringa y el catéter y después retiro la aguja y lo que queda dentro de la vena es básicamente ese catéter de teflón que tiene la ventaja respecto a las agujas de que es flexible, entonces por ahí dura más cantidad de horas que la agujita. De hecho, se puede dejar entre 24 y 48 horas sin ningún inconveniente. Bueno, ahí tienen algunas imágenes de cómo se pueden administrar en las distintas especies. En grandes animales la vía de administración más frecuente es la yugular en cuanto a las venas. Y en pequeños animales, perros y gatos fundamentalmente, suele ser más frecuentemente utilizada la vena cefálica siempre que sea posible. En cuanto a la velocidad de administración, un detalle muy importante, la velocidad de administración también va a depender de la gravedad del porcentaje de deshidratación que tiene el animal. Cuando tenemos casos de deshidratación importantes, severas, graves, podemos utilizar una elevada velocidad de administración de fluidos en los animales y se dice que en general en todas las especies podemos utilizar velocidades de hasta 90 mililitros por kilo por hora, a excepción del gato que tiene menor tolerancia a la velocidad, a las elevadas velocidades de administración de fluidos y se acepta que en el gato es conveniente utilizar una velocidad máxima de 60 mililitros por kilo por hora. Ahora vamos a ver de qué manera vamos a hacer esto. Cuando la deshidratación no es tan grave, perdón, me faltó este detalle,
Otra alternativa en los casos de deshidratación grave es administrar el 50% de todo el volumen que nosotros habíamos calculado para las 24 horas y administrarla en 1 hora, y el resto lo vamos distribuyendo en las 24 horas restantes. Es decir, que para el caso que veíamos en el ejemplo de los 3.400 mililitros que nos habíamos calculado para las 24 horas, si el animal tuviera una deshidratación muy grave, que estuviera por arriba del 10%, no era el caso del ejemplo que teníamos, pero supongamos que hubiera tenido una deshidratación del 10%, hubiéramos podido decir, bueno, de estos 3.400 mililitros, le administro 1.700 en la primera hora, es decir, a una muy elevada velocidad de administración, y los otros 1.700 los distribuyo en las 24 horas restantes. En los casos en los que la deshidratación es leve o moderada, es decir, que no tengo una urgencia y no corre riesgo la vida del animal, se puede hacer una velocidad mucho menor de administración de entre 20 y 30 mililitros por kilo por hora. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Supongamos que tenemos un animalito de 4 kilos que tiene un porcentaje de deshidratación baja y por lo tanto vamos a hacer una administración de fluido a una velocidad baja de 20 mililitros por kilo por hora. Eso implica que 20 mililitros por kilo por hora de velocidad a la que yo le voy a administrar el fluido a ese animal equivale a que voy a administrarle a ese animalito 80 mililitros en 1 hora. Una regla de 3 simple, 20 mililitros en 1 kilo, en 4 kilos va a ser 4 por 20, 80 mililitros en 1 hora. ¿Cómo hago eso? Bueno, yo sé que 20 gotas del cuentagotas que estoy utilizando, que es un macro gotero, equivalen a 1 mililitro. Por lo tanto, estos 80 mililitros que yo necesito equivalen a 1.600 gotas. Otra regla de 3 simple. 20 gotas, 1 mililitro, 80 mililitros, estaría acá, equivale a 1.600 gotas. Es decir, 80 por 20 igual a 1.600 gotas. Bien, 1.600 gotas es lo que yo estaría administrándole, en este caso al animal, en 1 hora. Esto quiere decir que yo estaría dándole 1.600 gotas en 60 minutos. Yo, para poder calcular la velocidad a la que lo administro, debería poder contar eso en 1 minuto, que es lo que yo voy a contar que cae en el cuentagotas, la cantidad de gotas que caen en el cuentagotas en 1 minuto, para más o menos calcular que en 60 minutos estén cayendo 1.600 gotas. Entonces, lo que voy a hacer es otra regla de 3 simple. 1.600 gotas en 60 minutos, en 1 minuto, eso equivale a tener 27 gotas por minuto, lo que equivale más o menos a 1 gota cada 2 segundos. Es decir, que todo esto lo hago con reglitas de 3 simple. Es muy sencillito. Si alguien tiene alguna duda o quieren que lo revisemos, podemos hacer algunos ejercicios de esto como para que se vayan sacando las dudas. Pero es básicamente una sucesión de reglas de 3 simples que me va a llevar a mí a establecer la velocidad a la que le tengo que administrar fluidos al animal. Afortunadamente, en condiciones normales, la fluidoterapia en general tiene un margen de seguridad enorme. Es un recurso farmacológico, la fluidoterapia con un margen de seguridad enorme, sumamente seguro, que normalmente no produce mayores inconvenientes. Hay que estar atentos, sobre todo al volumen, pero en mayor medida a la velocidad a la que administramos fluido, porque podemos generar una sobrehidratación del animal, es decir, que podemos administrar una cantidad de líquido que el sistema cardiovascular o el riñón no puedan manejar adecuadamente, y eso va a llevar a que todo ese líquido excesivo que tiene el animal vaya a parar en última instancia al pulmón, fundamentalmente. Se produzcan edemas y fundamentalmente en el pulmón. Es decir, que tenemos que estar atentos a los signos de sobrehidratación de los animales, fundamentalmente disnea, tos o alguna manifestación, a ocultarlo, alguna manifestación que me dé a mí la idea de que me apuré con la rehidratación. Si ese fuera el caso, eventualmente yo podría resolver esa rehidratación con el uso de diuréticos. Bueno, ahí vamos a pasar entonces al segundo tema de la clase del día de hoy. Vamos medio rapidito porque son como medio muchos temas y vamos a tratar de explicarlos lo más rápido posible y de la mejor manera posible, como para que el viernes, si hay dudas, tratemos de evacuarlas entre todos.
Bueno, los diuréticos son también un recurso sumamente valioso, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. Son sustancias, moléculas, drogas que se utilizan básicamente para aumentar el volumen de orina producida por los animales. En general se acepta o se dice que los diuréticos actúan fundamentalmente en todas las situaciones, un poco más, un poco menos, en el interior de la nefrona, es decir, que necesitamos que puedan ingresar al filtrado glomerular. Algunos ingresan, la mayoría, por filtración glomerular, en algunos casos por algún proceso de secreción tubular, pero necesitamos que exista algo de secreción tubular para que los diuréticos puedan tener eficacia. Obviamente, el hecho de que aumentan la cantidad de orina producida hacen que el animal pierda líquido. Eso puede ser justamente lo que estamos buscando en casos en los que hay insuficiencia cardíaca congestiva y el animal está generando algún edema o se ha producido edema por alguna otra causa y necesitamos disminuir el volumen de líquido que tiene ese animalito. Esa disminución del volumen de líquido o de agua en general que tiene el animal hace que se concentre el hematocrito y aumenten los niveles de creatinina, por supuesto. Bueno, los diuréticos históricamente, y así los van a encontrar en los libros también, se clasifican fundamentalmente de acuerdo a la eficacia que tienen, de acuerdo a la cantidad de líquido que generan en cuanto al aumento de volumen de orina producido, en diuréticos de máxima eficacia, como son los diuréticos de asa de Henle, diuréticos de eficacia mediana, entre los que tenemos las tiacidas y las hidrotiacidas, y diuréticos de baja eficacia, entre los que tenemos básicamente a los ahorradores de potasio, a los inhibidores de la anhidrasa carbónica y a los agentes osmóticos. Y vamos a tratar de ir explicando cuál es el mecanismo de acción de los distintos diuréticos y cuál es la importancia que tiene relativa a cada uno de ellos de uso en cuanto a la frecuencia en la que lo vamos a usar en medicina veterinaria. En general, la mayoría de los diuréticos generan un efecto diurético en el interior de la nefrona gracias a que de distintas maneras, ya vamos a ir viendo de qué formas, lo que generan en última instancia es un aumento en la cantidad de sodio que queda disponible y no pasa y no se reabsorbe, queda dentro de la nefrona y genera un efecto osmótico. Repito, la mayoría de los diuréticos generan su acción diurética por evitar la reabsorción, entre otras cosas, de sodio, que permanece, por lo tanto, dentro del filtrado glomerular, atrayendo agua al interior de la nefrona y de esa manera aumentando el volumen de orina producida. Cada diurético, de los que vamos a hablar, actúa en distintas regiones de la nefrona y genera distintas concentraciones de sodio que quedan en distintas regiones de la nefrona y por lo tanto tienen distintas eficacias como diuréticos de acuerdo a lo que veíamos recién. Bueno, esto es lo que decíamos, evitan la reabsorción de electrolitos que atraen agua, incrementando por lo tanto el volumen de orina producido. Bueno, vamos a tratar de explicar rapidito, más o menos, en líneas generales, de qué manera van a ir actuando los distintos diuréticos antes de mencionar las distintas familias de las que vamos a hablar. Bueno, acá tenemos una nefrona, tenemos básicamente la cápsula de Bowman, acá, donde está, recuerden, la arteriola aferente, la arteriola deferente. La primera porción de la nefrona está constituida por lo que ustedes recordarán es el túbulo contorneado proximal. Ese túbulo contorneado proximal va a dar origen, en segunda instancia, al asa de Henle con su porción descendente y su porción ascendente. Y finalmente el túbulo contorneado distal que va a desembocar en los túbulos colectores. Bueno, en cada una de estas regiones de la nefrona se produce la reabsorción de distintos componentes, de distintos electrolitos que van a pasar desde el interior de la nefrona, en segunda instancia al intersticio, para finalmente llegar a los capilares peritubulares que se encuentran rodeando a las nefronas. Lo que hacen los diuréticos es básicamente, como decíamos recién, impedir la acción de algunos transportadores que absorben o reabsorben electrolitos del interior del filtrado glomerular al intersticio y finalmente a los capilares peritubulares. Y en ese sentido, tenemos que
vamos a ir viendo cuáles son los principales electrolitos que se van reabsorbiendo en distintos lugares de la nefrona para tratar de entender después de qué manera actúan los diuréticos de los que vamos a hablar. Fíjense, en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe una gran cantidad de compuestos orgánicos y electrolitos de suma importancia, algunos de los cuales van a explicar los efectos diuréticos de algunos compuestos que vamos a mencionar enseguida. Pero fíjense, acá tenemos túbulo contorneado proximal, se reabsorbe del túbulo contorneado proximal y por lo tanto pasa a la circulación a través de los capilares peritubulares, glucosa, aminoácidos, proteínas, vitaminas, lactato, urea, ácido úrico, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato y agua. Bueno, tenemos entonces entre una gran cantidad de compuestos que se reabsorben en el túbulo contorneado proximal, tenemos la reabsorción de bicarbonato mediada la acción de la anhidrasa carbónica. Ahora enseguida vamos a ver de qué manera. Después tenemos que en el asa de Henle, particularmente en la porción ascendente, gruesa del asa de Henle, tenemos reabsorción de cloro, sodio y potasio a través de un cotransportador, de una proteína que atrae desde el interior del túbulo renal al espacio intersticial 2 átomos de cloro, 1 de sodio y 1 de potasio. Es decir, cargas balanceadas, 2 cloro, sodio y potasio. Es decir, que en el asa de Henle hay un cotransportador que saca 2 cloro, sodio y potasio y lo lleva al intersticio para que finalmente ingrese a los capilares peritubulares. En el túbulo contorneado distal hay un cotransportador muy importante que atrae un átomo de cloro y uno de sodio, cloro y sodio, cloruro de sodio, desde el interior del túbulo contorneado distal y lo lleva al intersticio para que finalmente pase a los capilares peritubulares. Repito, un cotransportador que atrae cloro y sodio del interior del túbulo contorneado distal, lo lleva al intersticio para que finalmente pase a los capilares peritubulares. Y por último, también en los túbulos contorneados distales y particularmente en este caso también en los túbulos colectores, hay un intercambiador de potasio y protones por sodio, entre los que ustedes habrán escuchado hablar, por ejemplo, se produce la acción de la aldosterona. Recuerden que la aldosterona era una hormona que generaba o propiciaba la retención de sodio en los riñones en intercambio por potasio. Bueno, la aldosterona actúa en un receptor, obviamente intracitoplasmático, porque es una hormona, pero finalmente lo que hace es activar intercambiadores de potasio o protones por sodio, es decir, que lo que hace es propiciar la retención de sodio, la reabsorción de sodio, en un intercambio con potasio. Repito, en el túbulo contorneado distal y túbulos colectores hay intercambiadores, hay proteínas que lo que hacen es absorber o reabsorber sodio del interior de los túbulos contorneados distales y túbulos colectores y intercambiarlo por un átomo de potasio. Esa también es una alternativa en la que vamos a ver pueden actuar algunos diuréticos. Entendiendo esto, que es bastante sencillito, vamos a ver que es bastante fácil también comprender de qué manera actúan los distintos diuréticos de los que vamos a hablar ahora brevemente. En general, vamos a empezar a hablar de aquellos diuréticos que actúan en el túbulo contorneado proximal, dentro de los que tenemos básicamente un grupito de diuréticos que son denominados, y los van a encontrar en los libros, como inhibidores de la anhidrasa carbónica. Recuerden que los inhibidores de la anhidrasa carbónica pertenecen a este grupo de diuréticos que en el libro van a encontrar correspondientes a los diuréticos de baja eficacia. Ya vamos a ver enseguida por qué. Pero son diuréticos que, y este es el mejor ejemplo de eso, tienen muy poca efectividad como diuréticos. No son particularmente útiles por su acción diurética. Bueno, los inhibidores de la anhidrasa carbónica son diuréticos que actúan justamente en el túbulo contorneado proximal, fundamentalmente en este sector, el túbulo contorneado proximal, inhibiendo, como su nombre lo sugiere, a la enzima anhidrasa carbónica. ¿Y qué función cumple la anhidrasa carbónica en el riñón como en otros lugares? Ustedes recordarán, la anhidrasa carbónica es la enzima encargada de escindir y juntar al ácido carbónico, de producir y romper al ácido carbónico, generando dióxido de carbono y agua del siguiente modo. A ver, en el interior de la luz
en el interior del filtrado glomerular, en el interior, en este caso, del túbulo contorneado proximal, fíjense, acá tenemos la luz, este sería el espacio intersticial, esta sería una célula tubular, tenemos que se ha producido la filtración de bicarbonato y, por supuesto, también de protones. El bicarbonato se combina y se libera de los protones de acuerdo a su constante de disociación en relación al pH que tiene la orina y la sangre. Y cuando el bicarbonato se junta con los protones, produce ácido carbónico. El ácido carbónico, por acción de la anhidrasa carbónica, va a generar dióxido de carbono y agua. ¿Por qué razón esto? Bueno, porque el organismo va a intentar, de alguna manera, que este bicarbonato que ha sido filtrado, se reabsorba para mantener el pH más o menos constante dentro del organismo. Es una de las formas que tiene la reabsorción de bicarbonato en el túbulo contorneado proximal. El organismo tiene esa capacidad de reabsorber el bicarbonato para mantener los niveles de pH sanguíneo en condiciones fisiológicas. Bueno, ¿de qué manera reabsorbe el bicarbonato? El bicarbonato solo no puede atravesar las células tubulares, pero gracias a la acción de la anhidrasa carbónica puede romper ese ácido carbónico y producir dióxido de carbono y agua. Y el dióxido de carbono sí puede atravesar fácilmente las membranas biológicas y por lo tanto ingresar al interior de la célula epitelial, en la que se va a combinar nuevamente con agua, gracias a la acción de la anhidrasa carbónica, va a volver a producir ácido carbónico. Ese ácido carbónico va a liberar un protón y ese protón va a ser intercambiado con sodio. Es decir, que desde la luz del túbulo renal se va a reabsorber un átomo de sodio que va a ser intercambiado con este protón que se produjo gracias a la acción de la anhidrasa carbónica que liberó un protón del ácido carbónico. Por lo tanto, al líquido peritubular, al espacio intersticial, lo que se va a absorber es este bicarbonato que tenemos acá en combinación con sodio. Es decir, que lo que se va a terminar reabsorbiendo en la membrana vasolateral, gracias a mediadores químicos específicos para ello, va a ser bicarbonato y sodio. Esta es la forma en la que normalmente el riñón reabsorbe bicarbonato de sodio. En intercambio, repito, con un protón que se produjo como liberación o que se liberó del ácido carbónico. Lo que hacen estas drogas, estos inhibidores de la anhidrasa carbónica, es justamente bloquear la acción de la anhidrasa carbónica. La droga más importante, la única que ustedes tienen que conocer dentro de este grupo, es la acetazolamida. Lo que hace es bloquear la acción de la anhidrasa carbónica y por lo tanto, si yo no tengo funcionando la anhidrasa carbónica, no se puede producir este dióxido de carbono, tampoco se puede producir este ácido carbónico, no va a llegar nunca a producirse este protón, no se va a intercambiar nunca, por lo tanto, este protón con sodio y finalmente lo que queda acá en la luz del túbulo renal, además de bicarbonato, es sodio. Este sodio es el que va a generar su acción osmótica atrayendo líquido y por lo tanto generando la acción diurética. ¿Por qué tiene acción diurética leve o baja, de baja eficacia, la acetazolamida o los inhibidores de la anhidrasa carbónica? Bueno, básicamente porque el hecho de que está actuando justamente en el primer lugar de la nefrona, al comienzo del filtrado glomerular, le da lugar a que el resto de la nefrona pueda reabsorber en algún lugar, por ejemplo en el asa de Henle o en el túbulo contorneado distal, este sodio que no se reabsorbió por la acción de la acetazolamida. Es decir, que lo que no se produjo acá como reabsorción de sodio se va a terminar de alguna manera compensando en el resto de la nefrona más adelante. Pero además, lo que va a ocurrir también es que al estar inhibida la anhidrasa carbónica, no se va a poder reabsorber el bicarbonato que se filtró y esto va a llevar a que después de un tiempito el organismo que está perdiendo bicarbonato entre en un estado de acidosis. Y si el organismo entra en un estado de acidosis, justamente lo que va a ocurrir es que cada vez va a haber menos bicarbonato que pueda ser filtrado y que por lo tanto ingrese al filtrado glomerular y que por lo tanto llegue a esta instancia. Repito, si yo bloqueo durante algún tiempito la anhidrasa carbónica, lo que va a ocurrir es que se va a disminuir la cantidad de bicarbonato que hay en el organismo, porque ese organismo va a estar en estado de acidosis. Y si no hay bicarbonato que pueda filtrar,
no se va a producir nunca este dióxido de carbono con esta molécula de agua, no se va a producir nunca este ácido carbónico en el interior de la célula, no se va a producir nunca este protón, por lo tanto no va a tener acción diurética la acetazolamida. Es decir, que los inhibidores de la anidrasa carbónica tienen una acción diurética autolimitante. Cuando producen acidosis, deja de haber bicarbonato suficiente para producir justamente su acción diurética. Por esa razón, como les decía, además porque tienen una acción en el túbulo contorneado proximal que después va a ser compensada en el resto de la nefrona, los inhibidores de la anidrasa carbónica tienen una acción diurética muy limitada. De hecho, no se los utiliza en la actualidad como diurético en ninguna especie, tampoco en medicina humana ni en medicina veterinaria. Y la única utilidad que podría llegar a tener en la actualidad los inhibidores de la anidrasa carbónica es para reducir la producción de humor acuoso y por lo tanto la presión dentro del globo ocular para el tratamiento de animales con glaucoma. Porque la anidrasa carbónica genera justamente o contribuye a la generación y a la acumulación de líquido de humor acuoso en la cámara anterior del globo ocular. Cuando yo la bloqueo, se disminuye la producción de humor acuoso y eso reduce la presión dentro del globo ocular y por lo tanto es una alternativa válida para el tratamiento del glaucoma. Bueno, esto es lo que les decía recién, que puede generar acidosis sistémica. Bueno, otro dentro de los diuréticos de baja eficacia, otra de las alternativas que tenemos como diuréticos de baja eficacia son los diuréticos osmóticos. Los diuréticos osmóticos, como su nombre lo sugiere, son moléculas que lo que hacen es actuar gracias a una acción osmótica atrayendo líquido, atrayendo agua al interior del filtrado glomerular. La molécula que más se utiliza en medicina veterinaria como diurético osmótico, lejos, aún a pesar de que no tenemos medicamentos exclusivos de veterinaria con manitol, es esta justamente. El manitol es el diurético osmótico más importante en medicina veterinaria. Es una molécula, un hidrato de carbono de un peso molecular relativamente elevado que filtra libremente a través del glomérulo y tiene poca reabsorción en el resto de la nefrona, es decir, que filtra libremente y después no se recupera en el interior del glomérulo, razón por la que puede atraer agua al filtrado glomerular generando un aumento del volumen de orina producido. Obviamente tiene la limitación en cuanto a su posible vía de administración de que si sabemos que tiene un efecto osmótico, lo que tenemos que hacer obligadamente es administrarlo por vía endovenosa, porque si yo lo administrara por vía intramuscular o subcutánea, lo que voy a generar es un edema por atracción de líquido, de agua, en el sitio de administración. Es una droga que es muy utilizada particularmente para casos de edema cerebral o hipertensión intracraneal, cuando hay, por ejemplo, traumatismos, encefalitis, meningitis, se puede utilizar manitol para reducir la presión intracraneana y también como alternativa para el tratamiento de la oliguria. Es decir, cuando ha habido casos, razón por la que fuera, en la que el riñón ha dejado de filtrar o en realidad está produciendo menos cantidad de orina, hay oliguria, se puede tratar de forzar al riñón para empezar a producir más cantidad de orina justamente con el uso de diuréticos osmóticos. Esas son las dos indicaciones más importantes que tienen. Como les decía, la única vía de administración posible por su efecto osmótico es por vía endovenosa. Se puede administrar manitol por vía oral también, pero obviamente la finalidad de la administración por vía oral es absolutamente distinta. Cuando administramos manitol por vía oral, lo que vamos a tener es un aumento en la cantidad de líquido en el tracto intestinal, en el intestino, que va a generar diarrea. O sea que lo vamos a usar como purgante cuando lo administremos por vía oral. Bueno, ahí tienen un ejemplo de cómo van a encontrar manitol para administración en medicina humana y medicina veterinaria. Una de las concentraciones a las que la van a encontrar es el 20%. Hay que tener en cuenta que el manitol, sobre todo cuando está por arriba del 15% de concentración y hay bajas temperaturas ambientales, suele cristalizar, forma cristales en el interior. Entonces, cuando uno administra manitol a un animal, tiene que verificar previamente que no se hayan generado cristales en el interior del sachet.
o cuando lo cargo en la jeringa, lo miro también en la jeringa. Si lo voy a administrar con un perfus, con un sistema de perfusión, y tengo dudas de que se pudieran haber generado cristales, puedo utilizar un perfus con un filtro, como los que se utilizan para hacer transfusiones. Y si no, sencillamente, si estoy viendo los cristales, lo que puedo hacer es atemperar la solución de manitol con agua tibia para que el aumento de temperatura vaya disolviendo los cristales. No hay que usar manitol, y estas son las contraindicaciones cuando hay hemorragias en vasos sanguíneos dentro del interior del cráneo, es decir, en el encéfalo, porque la salida de manitol en el intersticio del sistema nervioso va a generar un aumento de la presión intracraniana por generar absorción de líquido en el intersticio del sistema nervioso central. Por lo tanto, no hay que usarla si uno tiene sospechas de que pudiera haber hemorragias, por ejemplo, cuando hay animales accidentados. En edema de pulmón de origen cardiogénico tampoco, porque el manitol administrado por vía endovenosa puede generar en algunos casos, no es lo más importante ni lo más probable, pero a veces ocurre que el manitol dentro de los vasos sanguíneos por su acción osmótica atrae un poco de líquido del intersticio a los vasos sanguíneos y eso podría llegar a agravar alguna situación de edema de pulmón de origen cardiogénico. Lo mismo cuando hay una deshidratación muy importante, por supuesto porque voy a estar aumentando la cantidad de orina que produce el animal y eso está contraindicado en un animal deshidratado, pero además porque en los casos de deshidratación severa puede ocurrir que el riñón esté filtrando menos y genere una permanencia del manitol en el torrente circulatorio que contribuya a que se atraiga más líquido del intersticio e incluso del interior de las células a los vasos sanguíneos, empeorando aún el cuadro de deshidratación del animal. Bueno, y pasamos ahora a hablar de los diuréticos de asa de Henle. Van a encontrarlos también como diuréticos de asa, sencillamente. Son los diuréticos de más elevada eficacia, probablemente los más importantes y los más utilizados en medicina veterinaria. Y en realidad dentro de este grupo de diuréticos tenemos particularmente una droga importante. Como su nombre lo sugiere, los diuréticos de asa de Henle generan su efecto diurético por acción en la porción gruesa ascendente del asa de Henle. Y el mecanismo de acción de estos diuréticos de asa de Henle es muy sencillito, como les decía hace un rato. En el asa de Henle hay un cotransportador que atrae al líquido o al intersticio, al líquido peritubular, dos átomos de cloro, compensando esas dos cargas negativas con uno de potasio y uno de sodio. Es decir, que lo que van a hacer estos diuréticos de alta eficacia o de asa de Henle es inhibir la acción del cotransportador 2-cloro-sodio-potasio. Entre las drogas que existen como inhibidores del cotransportador 2-cloro-sodio-potasio tenemos a la furosemida, que es lejos la más importante, posiblemente la única que vayan a utilizar. Y también hay otras drogas como el ácido etacrínico o la bumetanida. Insisto, lejos, la más utilizada, la más importante es la furosemida. La furosemida es una droga que tiene una enorme eficacia como diurético. Insisto, la más eficaz como diurético, la más importante probablemente dentro de los diuréticos que tenemos disponibles en medicina veterinaria. Genera una gran cantidad de volumen producido que en general no tiene una gran compensación en el túbulo contorneado distal, es decir, que lo que se evita que se reabsorba, en este caso acá en la luz del asa de Henle, no es en gran medida compensado en el túbulo contorneado distal o en los túbulos colectores, por lo tanto producen un incremento en la cantidad de orina producida muy importante. Son drogas que están indicadas por su gran eficacia y por la velocidad con la que actúan en situaciones de urgencia, como por ejemplo en un edema de pulmón. Piensen que un edema de pulmón, por ejemplo, por una insuficiencia cardíaca congestiva en la válvula mitral, genera una urgencia porque el animal está impedido de respirar y de oxigenar la sangre correctamente. En esos casos, la droga de elección para disminuir la cantidad de líquido que hay dentro del pulmón es la furosemida, administrada en ese caso por vía endovenosa. También puede ser útil en edemas generalizados por falla hepática, renal o cardíaca. Edema en cualquier otro lugar los resuelve rápidamente. Y también ha sido utilizada, y de hecho sigue siendo utilizada, en caballos de carrera, fundamentalmente en aquellos caballos que por ahí van a escuchar que se los denomina caballos roncadores o caballos sangradores, que son caballos que tienen
hemorragias nasales vinculadas al esfuerzo, al ejercicio. Esas hemorragias estarían relacionadas, al menos aparentemente, a la ruptura de pequeños vasos sanguíneos, de capilares en el pulmón, relacionado al esfuerzo, al aumento de la presión que se produce en esos capilares en los animales durante el ejercicio. Aparentemente la furosemida reduciría la presión dentro de los capilares en el interior del pulmón, por lo tanto reduciría el riesgo de que se produzcan lesiones en esos capilares y disminuiría, por lo tanto, el sangrado nasal en esos animales. Es una droga que no se puede utilizar durante o en forma previa a instancias deportivas porque es considerada doping, pero bueno, pues, aparentemente reduce las manifestaciones de sangrado en los animales de carrera. La furosemida en medicina veterinaria la van a encontrar fundamentalmente en medicamentos de administración parenteral, inyectables por cualquier vía inyectable, intramuscular, subcutánea y endovenosa, como este que vemos acá. Y una alternativa que se utiliza en pequeños animales eventualmente son las de administración por vía oral, en forma de gotas, como estas que vemos acá, o de comprimidos, como la que tenemos acá en este caso. Por ahí una limitación que tiene en cuanto al uso prolongado, la furosemida, cuando la usamos durante tiempos más o menos prolongados, es que es un diurético que favorece la pérdida de grandes cantidades de potasio, es decir, que produce hipopotasemia cuando es utilizada en forma prolongada. De hecho, entre las cosas que vamos a tener como efectos colaterales o secundarios del uso de diuréticos de asa de Henle como la furosemida, es la deshidratación, obviamente, si lo utilizamos en grandes cantidades o con intervalos de administración cortita y sobre todo en animales que no tienen acceso al agua tan frecuentemente. Hipopotasemia, como decíamos recién, es muy importante tener en cuenta que la hipopotasemia puede traer consecuencias importantes en el funcionamiento del corazón, particularmente produciendo arritmias, debilidad muscular, en el músculo esquelético también. Esto sumado a la hipocalcemia que también se produce pérdida de calcio y magnesio con el uso prolongado de estos diuréticos, lo que puede contribuir la hipocalcemia particularmente a la debilidad del músculo esquelético. Y se genera también una pérdida de protones, en algunos casos, que no es tan importante, pero puede ocurrir, sobre todo en tratamientos prolongados, que puede generar una alcalosis metabólica que en general es leve. Un detalle importante a tener en cuenta es que, sobre todo en los tratamientos prolongados, con dosis relativamente elevadas, y más frecuentemente aún, cuando son combinados con aminoglucósidos, los diuréticos de asa de Henle pueden generar ototoxicidad. Los diuréticos de asa también se acumulan en la endolinfa, en el interior del oído interno, y combinado con los aminoglucósidos, algunos antibióticos, un grupo de antibióticos que ustedes ya vieron en semanas anteriores, puede potenciar la nefrotoxicidad, los diuréticos de asa de Henle puede potenciar la nefrotoxicidad de estos aminoglucósidos. Otro grupo de diuréticos del que vamos a hablar son los diuréticos tiacídicos. Los diuréticos tiacídicos, que son diuréticos de eficacia media, son diuréticos muy poco utilizados en la actualidad en medicina veterinaria. Todavía se utilizan en medicina humana un poco. Son diuréticos, como decíamos al comienzo del tema, que actúan principalmente en los túbulos contorneados distales y lo que hacen es muy sencillito. En este caso, los diuréticos tiacídicos lo que bloquean es un cotransportador de cloro y sodio, es decir, que evitan la reabsorción de cloro y sodio. Y en este sentido son muy eficaces bloqueando este cotransporte de cloro y sodio. La limitante que tiene, y razón por la que la eficacia no es tan elevada como la que tienen los de asa de Henle, es que estos diuréticos están actuando ya al final del recorrido de la nefrona, cuando el filtrado glomerular está llegando ya prácticamente a los túbulos colectores, en los que la reabsorción de soluto ya es bastante escasa en general. Dentro de los tiacídicos tenemos drogas como la clorotiazida o la hidroclorotiazida, que, bueno, entre las indicaciones que tiene se pueden utilizar para el tratamiento de edema de ubre en animales, en vacas de producción lechera con mastitis, por ejemplo, y en algunos casos de hipertensión arterial y o insuficiencia cardíaca en pequeños animales. Insisto, son drogas que en la actualidad se utilizan muy poco o nada en esos casos.
en medicina humana todavía son alternativas para el tratamiento de algunos casos de hipertensión o insuficiencia cardíaca. En medicina veterinaria han sido reemplazados en la actualidad por el uso de furosemida o algún otro diurético del que vamos a hablar ahora en breve. Bueno, estos diuréticos eventualmente pueden provocar una ligera hipopotasemia, porque si bien no están evitando la reabsorción de potasio en la luz del túbulo renal, como vemos acá, solo de cloro y sodio, puede generar el aumento en la cantidad de sodio que tengo disponible yo en el túbulo contorneado distal, puede generar que se incremente la reabsorción de sodio por acción de la aldosterona en el túbulo contorneado distal o los túbulos colectores, y esa reabsorción del sodio que no se reabsorbió por acción de esta bomba, de este cotransportador, esa reabsorción de sodio que se puede producir, por ejemplo, por acción de la aldosterona, va acompañada de pérdida de potasio. Es decir que, lo resumo, lo que no se reabsorbió acá porque estuvo bloqueada por la clorotiazida, por ejemplo, este sodio que quedó en el túbulo contorneado distal acá, un poquito más adelante puede ser reabsorbido por acción de la aldosterona y esa reabsorción de sodio se va a acompañar de pérdida de potasio, por lo cual puede provocar, muy poco, no es muy importante, pero podría provocar, sobre todo el uso muy prolongado, una ligera pérdida de potasio. No es comparable a la que propician los diuréticos de asa, que sí generan una pérdida de potasio muy importante, pero bueno, es para tenerla en cuenta. Y finalmente, si mal no recuerdo, ya el último grupo de diuréticos que nos quedaría mencionar son los diuréticos ahorradores de potasio. Los diuréticos ahorradores de potasio son diuréticos de muy baja eficacia, son diuréticos que tienen baja eficacia fundamentalmente, además del mecanismo de acción que tienen, por el lugar de acción que tienen. Son diuréticos que actúan en el túbulo contorneado distal y eventualmente túbulos colectores. Son diuréticos que actúan bloqueando un intercambiador de sodio con potasio. Es decir, que al bloquear la acción de este intercambiador, lo que hacen estos diuréticos ahorradores de potasio es evitar la reabsorción de sodio, que queda en la luz del túbulo, atrayendo agua, y evitan la liberación de potasio. Es decir, que por eso se los denomina ahorradores de potasio, evitan que el organismo pierda potasio en este intercambio con sodio. Todos los diuréticos ahorradores de potasio generan evitar este intercambio de sodio y potasio. La diferencia importante es que la espironolactona, tenemos tres drogas, espironolactona, amilorida y tramtereno. En veterinaria, la única que se usa, la más utilizada lejos, es la espironolactona. En este caso, la espironolactona actúa indirectamente sobre este intercambio de sodio y potasio, evitando la acción de la aldosterona, es decir, que actúa uniéndose, acoplándose a los receptores de aldosterona y por lo tanto evitando la reabsorción de sodio que propicia esa hormona que ya mencionamos cuando hablamos de glucocorticoides como mineralocorticoide. Es decir, que la espironolactona, a diferencia de estos dos que se unen directamente al intercambiador, la espironolactona lo hace indirectamente evitando la acción de la aldosterona. Son diuréticos de baja potencia y baja eficacia, como decíamos recién. Se podrían combinar con furosemida en tratamientos prolongados, por ejemplo, para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. Yo podría utilizar furosemida para evitar el edema de pulmón, por ejemplo. Y como sé que la furosemida me propicia pérdida de potasio, una gran pérdida de potasio a largo plazo, yo podría hacer un tratamiento prolongado con furosemida y combinarla con, por ejemplo, espironolactona, para compensar la pérdida de potasio que me produce la furosemida al combinarlo con una droga que actúa como ahorrador de potasio, justamente. No es lo más frecuente, pero por ahí lo van a encontrar como una posibilidad. Como les decía, la espironolactona es lejos el diurético ahorrador de potasio más utilizado en medicina veterinaria. Es una droga que bloquea los receptores de aldosterona y se ha visto en los últimos años, hay algunos estudios que demuestran que además la espironolactona actúa como una especie de cardioprotector, protege al corazón, reduciendo, retardando la remodelación y la fibrosis que se produce en los animales con insuficiencia cardíaca en el miocardio. Por lo tanto, retrasan también el agravamiento de los cuadros de insuficiencia cardíaca congestiva. Es decir, que
en la actualidad es uno de los pilares el uso de espironolactona para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. Se utilizan algunos vasodilatadores, ahora enseguida vamos a ver cuál, y junto con espironolactona como principal diurético. Bueno, acá está, se utilizaría además para evitar el efecto de algunos escapes de aldosterona que se producen durante tratamientos con inhibidores en la enzima convertidora de angiotensina, algo que van a entender dentro de 5 minutos cuando hablemos de vasodilatadores. Bien. En cuanto a lo que es la farmacología del sistema cardiovascular, ya para terminar, chicos, falta re poquito, disculpen la tortura, lo largo y por ahí intenso que es este tema. Cuando hablamos de farmacología del sistema cardiovascular, van a ver en los libros que hay una gran cantidad de drogas, algunas más complejas que otras. El funcionamiento del sistema cardiovascular es bastante complejo, tanto es así que hay una especialidad, tanto en medicina veterinaria como en medicina humana, que es la cardiología. Pero nosotros vamos a tratar de ver algunas de las herramientas generales que tenemos para el tratamiento de algunas patologías frecuentes en medicina veterinaria. Una de las herramientas probablemente más antiguas que teníamos para el tratamiento de patologías cardiovasculares era un grupo de drogas que se denominan también en la actualidad como cardiotónicos. Y acá hago una aclaración importante. Cuando hablamos de cardiotónicos, en general, cardiotónicos, estamos hablando de drogas que aumentan la fuerza de contracción del miocardio. Es decir, drogas que aumentan el inotropismo. Algunas de ellas podrían eventualmente aumentar también el cronotropismo, es decir, la frecuencia cardíaca. Pero se busca que en general aumenten el inotropismo y ojalá reduzcan el cronotropismo, reduzcan la frecuencia cardíaca. Porque en un animal con una enfermedad cardíaca yo tengo que tratar de reducir el consumo de oxígeno de ese miocardio y por lo tanto estaría bueno que se reduzca la frecuencia cardíaca. Ahí vamos a ver algunas alternativas y van a entender por qué hago esta aclaración. El principal grupo de cardiotónicos, el más utilizado y hasta la fecha uno de los pilares para hasta hace algunos años, uno de los pilares para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, algo que en la actualidad ha caído en desuso, son los glucósidos cardiotónicos. Los glucósidos cardiotónicos, que los van a encontrar también descritos como digitálicos, son un grupo de drogas entre las que tenemos a la digoxina y la digitoxina. La más importante, lejos, la digoxina. Bueno, este grupo de drogas, digitálicos o glucósidos cardiotónicos, son un grupo de drogas que aumentan la fuerza de contracción del miocardio y reducen la conductividad en el nodo atrioventricular del corazón, reduciendo por lo tanto en general la frecuencia cardíaca. El hecho de que reduzcan la conductividad en el nodo atrioventricular, en el corazón, le permite o le da más tiempo al ventrículo de llenarse efectivamente de sangre y mejorar por lo tanto la eficiencia mecánica del corazón. El mecanismo de acción de estos digitálicos es muy sencillito, es muy fácil. Por ahí en los libros está explicado de formas más complejas, pero en términos generales es muy fácil. Los digitálicos lo que hacen es bloquear la bomba de sodio-potasio. Ustedes saben que la bomba de sodio-potasio lo que hace es intercambiar sodio por potasio, sacando sodio del interior al exterior y permitiendo la entrada de potasio. Si yo bloqueo el intercambio de sodio-potasio, lo que va a ocurrir en la célula es que se va a acumular sodio. Lo que ocurre en las células del miocardio, en el corazón, es que se activa, como consecuencia del incremento en la concentración de sodio en esa célula, se activa un intercambiador de sodio con calcio. Por lo tanto, ahora lo que voy a tener es que la célula va a empezar a sacar el sodio que se acumuló por el bloqueo de la bomba de sodio-potasio, intercambiándola con calcio. Por lo tanto, lo que ocurre es que se empieza a llenar de calcio la célula muscular del miocardio. Además, propicia la salida de calcio del retículo sarcoplásmico en esos miocitos. Lo que ocurre, por lo tanto, es que aumenta mucho la oferta de calcio para las proteínas contráctiles del miocardio y eso aumenta, por lo tanto, la fuerza de contracción del miocardio, aumentando, por lo tanto, la eficacia mecánica del corazón. Y como decíamos recién,
reduce o enlentece el sistema eléctrico de conducción eléctrica del corazón, enlenteciendo la conducción eléctrica en el nodo atrioventricular y disminuyendo la frecuencia cardíaca, permitiéndole, por lo tanto, al corazón oxigenarse de mejor manera. En forma resumida, lo que hace es aumentar la fuerza de contracción del miocardio y reduce la demanda de oxígeno del corazón, algo muy importante en los animales que tienen insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, ahí tienen la explicación, aumenta la cantidad de sodio que hay dentro del corazón, por lo tanto aumenta el intercambio con calcio. Este aumento de calcio produce un aumento en la eficacia mecánica del músculo cardíaco y aumenta la fuerza de contracción, disminuye el consumo de oxígeno. Hay que tener en cuenta, y es un dato muy importante, que la hipopotasemia o hipocalemia favorece la afinidad que tienen los digitálicos por la bomba de sodio-potasio. Por lo tanto, cuando hay bajos niveles de potasio, la digoxina, por ejemplo, estos digitálicos se unen con más afinidad por la bomba de sodio y potasio y puede generar toxicidad. ¿Por qué es importante esto? Porque la furosemida, recuerden que la veíamos hace un ratito, produce hipopotasemia. Y es frecuente, bueno, hasta hace unos años de hecho era muy común que a los animales con insuficiencia cardíaca congestiva se los tratara con un digitálico, como la digoxina, en combinación con un diurético para reducir la presión dentro del pulmón o el edema pulmonar, como la furosemida. Bueno, había que tener en cuenta y había que estar muy atentos en esos casos, porque la furosemida, al producir hipopotasemia o hipocalemia, favorecía la unión de los digitálicos a la bomba de sodio y potasio y por lo tanto se podía producir con mayor facilidad la intoxicación por digitálicos. ¿Cómo se ve, cómo se manifiesta la toxicidad con digoxina o con digitálicos en general? Bueno, cuando uno empieza tratamientos con digitálicos, se trata de ir aumentando la dosis hasta que logramos un efecto que sea adecuado para ese animal, que no genere toxicidad, por supuesto. Los primeros signos de toxicidad que se ven en un animal que está siendo digitalizado, que está siendo tratado con dosis relativamente elevadas de digitálicos para estabilizarlo, son signos de intoxicación o de toxicidad en el sistema gastrointestinal, particularmente vómitos y diarrea. ¿Por qué es importante esto? Porque si uno empieza un tratamiento con digitálicos, uno empieza por ahí elevando la dosis o con una dosis relativamente elevada para tratar de estabilizar al animal. Y hay que estar atentos a que el animal no tenga vómitos y diarrea, porque si hay vómitos y diarrea es que esa droga está generando un efecto tóxico. Y el segundo lugar en el que va a impactar esa toxicidad es ya directamente en el corazón, donde produce taquicardia, fibrilación ventricular y eventualmente un bloqueo atrioventricular que obviamente puede desencadenar en la muerte del animal. Si ese fuera el caso, el tratamiento que se hace en esos casos es cloruro de potasio por vía endovenosa para reducir la afinidad de la droga con la bomba de sodio y potasio y de esa manera tratar de estabilizar al animalito. Bueno, y tienen las indicaciones. La indicación más frecuente que tenía el uso de digitálicos era justamente en animales con insuficiencia cardíaca congestiva, particularmente en los perros que tenían esa patología. En la actualidad, ese tratamiento ha sido reemplazado por otras drogas, vasodilatadores y diuréticos ahorradores de potasio fundamentalmente. Pero bueno, sigue siendo una alternativa que tienen que conocer porque hay todavía cardiólogos que la siguen indicando. El segundo cardiotónico y el único otro cardiotónico que vamos a tener, además de los digitálicos, es una droga que por ahí hemos mencionado en clase cuando hablábamos posiblemente, creo, del sistema nervioso autónomo. Una droga parecida, pariente a la dopamina, la dobutamina. La dobutamina en este caso tiene una acción distinta a la que genera la dopamina u otras catecolaminas. Esto no deja de ser una catecolamina, básicamente, en el interior del sistema cardiovascular, pero en este caso lo que hace la dobutamina, actuando de alguna manera, fíjense, como un inotrópico positivo, es aumentar la contractilidad del miocardio sin incrementar tanto o de una manera tan evidente la frecuencia cardíaca. ¿Tiene acción sobre la frecuencia cardíaca? Sí, aumenta un poco la frecuencia cardíaca, pero el efecto más importante de esta droga es aumentando la justamente fuerza de contracción del miocardio.
La dobutamina se utiliza solamente por vía endovenosa en aquellos casos en los que hay un fallo sistólico agudo, es decir, que tengo el animal con una situación patológica en el momento en el que la estoy pudiendo diagnosticar, por ejemplo, por un estudio electrocardiográfico, y la administro por vía endovenosa en ese caso. No es un tratamiento que uno haga en forma prolongada para el tratamiento de una insuficiencia cardíaca congestiva, como en el caso de de los digitálicos que mencionábamos antes. Y tiene una importancia mucho menor en medicina veterinaria. Después de los cardiotónicos vamos a mencionar en segunda instancia los vasodilatadores. Les diría que dentro de los vasodilatadores hay algunas alternativas de drogas que son más o menos importantes. Una de ellas, posiblemente la más importante, es la que vamos a mencionar a continuación. Si ustedes recuerdan de lo que vieron probablemente entre fisiología y patología, nosotros teníamos que en aquellas situaciones en las que había alguna situación de hipotensión, por la razón que fuera, el riñón producía renina que actuaba sobre el angiotensinógeno, que era sintetizado por el hígado, transformando ese angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 se transformaba en angiotensina 2 por acción de la enzima convertidora de angiotensina, ECA, estas letritas que tiene acá es enzima convertidora de angiotensina. Entonces la enzima convertidora de angiotensina transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2, que era una molécula, es una molécula que tiene un montón de efectos importantes, particularmente en el sistema cardiovascular, a nivel renal también tiene importantes efectos, generando, por ejemplo, un aumento en la secreción de aldosterona por la adrenal. Recuerden que la corteza adrenal podía producir aldosterona, que era la que propiciaba la retención de sodio en intercambio con potasio en el riñón. Por lo tanto, este sistema renina, angiotensina, aldosterona podía aumentar la retención de sodio en el riñón y esa retención de sodio se acompaña de pérdida de potasio e incorporación de agua, de líquido. Esto es lo que explica, en parte, esa retención de líquido es lo que explica, en parte, que cuando un animal tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, se pone en marcha este mecanismo compensatorio y genera un aumento en la cantidad de líquido que hace que el corazón ya no pueda manejar ese volumen circulatorio tan importante y se produzcan los edemas, que puede ser en el pulmón, puede ser un edema generalizado, puede ser ascitis. Bueno, este sistema renina-angiotensina-aldosterona que intenta compensar termina generando esta especie de círculo vicioso en el que se acumula más cantidad de agua y hace que el corazón funcione cada vez peor porque no puede manejar una cantidad de líquido tan importante. Esta angiotensina 2, además de aumentar la secreción de aldosterona, también, que produce la retención de sodio y cloro en intercambio con potasio, también tiene o facilita la acción del sistema nervioso simpático, tiene por sí misma la angiotensina 2 una acción vasoconstrictora, facilita también la acción de las catecolaminas en los vasos sanguíneos, por lo tanto se produce un aumento de la presión arterial, que sumado al aumento en el líquido circulante hace que todo ese líquido aumente, genera una presión hidrostática que facilita o favorece la aparición de edemas. Ahí tienen la vasoconstricción en las arteriolas. Y también lo que hace es actuar sobre la secreción de hormona antidiurética que favorece también la colecta de agua en el organismo. Todo ello en su conjunto es lo que favorece la aparición de edemas en un animal con insuficiencia cardíaca congestiva. Hay una droga, un grupo de drogas, que se los denomina justamente inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, repito, inhibidores de la ECA, de la enzima convertidora de angiotensina, y por lo tanto los van a ver resumidos como IECA, ISA, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, entre las que tenemos drogas como el enalapril, captopril, benacepril. Son todas drogas que lo que hacen es inhibir esta enzima convertidora de angiotensina, por lo tanto evitan la acción de la angiotensina 2 sobre los vasos sanguíneos, la vasoconstricción, la liberación de hormona antidiurética, la liberación de aldosterona, y reducen, por lo tanto, todos estos efectos que terminan propiciando un aumento en el volumen circulatorio que el corazón no puede manejar. En la actualidad, el bloqueo de la enzima convertidora de angiotensina es uno de los pilares
de mayor frecuencia en cuanto al uso o al tratamiento de animales con insuficiencia cardíaca congestiva, particularmente en perros y gatos también. Es decir que estas drogas son muy utilizadas en la actualidad, mucho más que los que mencionábamos recién, como los digitálicos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, y son muy utilizados, muy combinados. El Benacepril, por ejemplo, que es un pariente del enalapril, lo utilizamos mucho combinado con espironolactona como diurético, ese ahorrador de potasio del que hablábamos hace un ratito, para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, otros vasodilatadores de mucha menor importancia, y por eso se los menciono rápidamente, que se usan por ahí en medicina humana, medicina veterinaria poco y nada, son drogas que bloquean canales de calcio, como diltiazem y verapamilo. Bloqueando canales de calcio disminuyen, por lo tanto, la contracción del músculo liso vascular. Bloqueante de los receptores alfa-1, drogas de las que hablábamos por ahí cuando veíamos sistema nervioso simpático, los simpáticos líticos que bloqueaban receptores alfa-1, como prazosin, y nitrovasodilatadores como la nitroglicerina, que actúa relajando particularmente el músculo liso del sistema venoso a través del óxido nítrico, que actúa estimulando la guanilatociclasa y de esa manera relajando el músculo liso de los vasos sanguíneos, particularmente de las venas. Es decir, que reducen por ahí la precarga, la cantidad de presión que tiene el sistema venoso que le llega al corazón. Y por último, chicos, para terminar, dos palabritas respecto al uso de algunos antiarrítmicos. Voy a mencionar cuáles son los por ahí que van a encontrar en algunos tratamientos de uso en medicina veterinaria. Lidocaína, una droga que ya hemos visto, ustedes ya conocen, es un anestésico local. Básicamente la lidocaína, recuerden que tiene como mecanismo de acción bloquear los canales de sodio. La lidocaína, cuando es administrada por vía endovenosa, es útil para el tratamiento de arritmias ventriculares agudas, como, bueno, hay distintos tipos de arritmias ventriculares, ya los van a ver más adelante cuando vayan a patología médica. Para poder diagnosticar una de estas arritmias y tratarlas con lidocaína por vía endovenosa, tengo que tener al animalito conectado a un equipo de monitoreo electrocardiográfico. Y bueno, se resuelve esa arritmia ventricular con el uso de lidocaína administrada por vía endovenosa. Recuerden que la administración de anestésicos locales, en general por vía endovenosa, pueden generar inicialmente una excitación del sistema nervioso central que termina en un animal convulsionando, y también puede generar, paradójicamente, a dosis más elevadas de las necesarias para controlar la arritmia, puede generar taquicardia y arritmias. Otro antiarrítmico que pueden llegar a ver, y de hecho tenemos algunos medicamentos de uso veterinario con algunas de estas drogas, son los bloqueantes. También los vimos cuando hablábamos del sistema nervioso simpático, bloqueantes adrenérgicos beta 1, como el propanolol y el atenolol. Recuerden que la diferencia entre estos básicamente es que el atenolol tiene mayor selectividad por los receptores beta 1 que el propanolol, por lo tanto es una droga que genera menos broncoconstricción, básicamente. Son drogas que disminuyen la frecuencia cardíaca y por lo tanto la aparición de taquiarritmias, particularmente disminuyen además el consumo de oxígeno del miocardio, reduciendo por lo tanto el riesgo de infarto en los animales. Y por último, estos bloqueantes de los canales de calcio que mencionábamos también recién, también retrasan la conducción nerviosa y tienen un efecto inotrópico negativo, además de antiarrítmico. Son drogas muy poco utilizadas como antiarrítmicos, incluso en medicina humana. Así que nada, esto es todo lo que tienen que saber por el momento respecto al sistema cardiovascular. Espero que se haya entendido, chicos. El viernes tenemos clase de consulta. Cualquier duda que tengan, nada, la vamos resolviendo en esa instancia. Espero que haya quedado más o menos claro en líneas generales. Nos vemos el viernes, chicos.